Bienvenidos de vuelta a este jueves de Publitics Radio. Estamos en cabina Luis Aguilar y Rodrigo Ramazzini. Seguimos a la espera de Alejandro Morales. Ale, vos, ¿por qué nos dejaste plantados? ¿Por qué nos dejaste plantados? Si nos va a estar escuchando por ahí. Sí, seguro nos está escuchando, se está riendo de nosotros y igual nos plantó. Pero bueno, vamos a pasar al tema del día de hoy, que creo que es un tema sumamente interesante. Con muchos contrastes, creo que tristemente olvidado en la cuestión de la opinión pública del país. Y se nos dio la oportunidad de intentar rescatarlo con tiempo suficiente para poder posicionar el tema, que creo que es sumamente interesante. Y para hablar un poco de eso, tenemos vía Zoom a dos grandes profesionales de la cuestión de las ciencias económicas. Primero está con nosotros Juan Alberto González, entre muchas cosas, licenciado en Economía siempre de la Universidad de San Carlos, con muchísima experiencia docente, con coordinación de programas de formación, de inversión social de municipios, en cuestión del Ministerio de Economía, entre muchas cosas. Lo siento por la rapidez, pero tiene una hoja de vida sumamente larga, que nos darían 3 segmentos leyéndola. Y también está con nosotros el doctor Eduardo Antonio Velázquez. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, también economista colegiado, ex rector de la Universidad de San Carlos y ex titular de la facultad, entre muchas otras cosas más. Así que muchísimas gracias tanto a Juan Alberto como al doctor por tomarnos la entrevista y bienvenidos a Publitics. Buenos días. Muy bueno. Buenos días, gracias por estar con nosotros. En términos generales, el tema del día de hoy es la importancia, yo creería que hasta la reivindicación del Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala. Y me gustaría lanzar la pregunta primero para cualquiera de los dos, o para ambos en realidad, es ¿cuál es esa importancia del Colegio de Profesionales? Bueno, en primer lugar, que aglutina a todos los profesionales de las carreras de ciencias económicas y carreras afines. Está definido en principio para pues proteger y promover los derechos de los agremiados, pero también tiene funciones importantes en la designación de representantes ante la Facultad de Ciencias Económicas, al Consejo Superior Universitario, y en coparticipación también para plantear representantes destinados a mediar la elección del Contralor General de la República. En este caso podríamos hacer casi una cuestión de un símil con la relevancia que tiene, lo hablábamos hace un rato, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en esta cuestión de elección de funcionarios clave, ¿no? Esa es una de las partes importantes del colegio. ¿Y cómo ha sido entonces la dinámica en los años recientes con la cuestión del Colegio de Profesionales? ¿Quiénes han estado al frente? ¿Cómo han sido los procesos de elección? A pesar de que, pues tristemente no los hemos visto tan visibles en los años recientes. Bueno, la realidad del colegio es que efectivamente no ha tenido en estos momentos pues la participación que debiera tener para promover los intereses nacionales y gremiales. Hay que tomar en consideración que en el diseño institucional de Guatemala se permitió a los colegios, se permitió también a la Universidad de San Carlos la posibilidad de formular o participar en los nombramientos o tener representantes directos en órganos del Estado, pues con la finalidad de que sea el conocimiento, la academia y los valores de estas instituciones las que permitan proyectarse en una gestión pues más profesional, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado hasta el momento, que existen problemas en esos nombramientos y vale la pena que lleve un grupo de personas
que pueda dinamizarlo y ponerlo a la altura de las circunstancias. Ahora bien, buenos días a ambos. Yo tengo una pregunta y va de la mano de lo que mencionaba Luis, y partiendo de que definitivamente los colegios profesionales y un colegio como el Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores, Administradores de Empresa, tiene una relevancia bastante grande en el país, pues haciendo un poco de búsqueda, pues hay algunas noticias que me llamaron la atención. Por ejemplo, que en el 2017 en las elecciones pues capturaron al candidato que había sido electo, la baja participación que había en los procesos de designación para la Junta, para el Colegio de Abogados, el Colegio de Economistas, perdón, lo confundí ahí, ya tengo el chip puesto del Colegio de Abogados y Notarios, pero ha habido baja participación, han habido pues temas de capturas, temas de corrupción dentro del mismo colegio, y dado que hay una importancia ahí que ya la mencionamos y vamos a ir hablando de ella, ¿cuál es su análisis de esto? ¿Cómo se le puede devolver la confianza a un colegio que ha sido bastante pues golpeado por una serie de acciones que han pasado en los últimos años? Pues vea, la forma de hacerlo, creo yo, es parte del propio análisis crítico que tienen que hacer los profesionales de ciencias económicas de la realidad, tanto de sus profesiones como del entorno económico y político nacional, y en ese contexto pues decidir participar. En el caso nuestro pues tenemos a personajes como el doctor Eduardo Velázquez, que ha tenido pues una trayectoria muy destacada en la parte académica y también como representante. Y a En estos colegios profesionales, como usted mencionaba, existe una baja participación. Yo veía que en las elecciones del 2017, de alrededor de 25.000 agremiados, el candidato que más votos tenía alrededor de 1.200 votos. ¿Cómo se puede hacer para que las personas se interesen más en el colegio, que las personas verdaderamente participen y ver un aumento en la participación y en la concurrencia de los personas colegiadas en este colegio en particular, para que puedan cambiar la situación que vive el colegio? pues el colegio nuestro, como otros colegios y como otras entidades donde existen procesos electorales para nominar a sus representantes, ha experimentado esa misma situación que usted señala. Y yo creo que usted dio en el clavo justo, ¿verdad? La ausencia, la apatía en la participación de representación institucional es uno de los factores claves que favorece la cooptación, la injerencia de grupos pues no deseados dentro de estas instituciones y que los desvirtúan, ¿verdad? Eso es a lo que la gente le llama corrupción, cuando se desvirtúan los fines de las instituciones o del Estado en función de intereses pues, personales o privados. En este caso, una manera de hacerlo, creo yo, es estimular una participación mucho más amplia. En el caso nuestro, estamos planteando una planilla integrada con representantes de la Universidad de San Carlos y de universidades privadas como la Andívar, como la Galileo, que son universidades importantes, la propia Mariano Gálvez también, que ya también han creado una gran cantidad de egresados y que ellos pues han estado alejados de esta participación, tal vez por la propia experiencia de sus entidades, que no son tan politizadas como la Universidad de San Carlos, en las que usted elige desde asociaciones estudiantiles hasta las autoridades máximas de la entidad. Y creo yo que en las universidades privadas hay una reserva también importante
de personas con moral, con ética, con eficiencia, con capacidad. Y esa combinación de factores creo yo que puede contribuir a superar esa apatía y lograr una mayor participación. En ese esfuerzo estamos todos involucrados y creo que programas como este pues contribuyen a formar ese tipo de conciencia y a promover esa participación. Muchísimas gracias. Y creo que siguiendo un poquito con la pregunta de Rodrigo, ¿qué tal? Les saluda Alejandro a ambos. Sobre todo nosotros, nuestra audiencia, que pues son jóvenes en su gran mayoría, como estudiantes, por ejemplo, digamos que esta fuera una pregunta de algún estudiante, sobre todo muchos jóvenes ahorita que están, sobre todo en la Universidad Rafael Landívar, que están en proceso pues de iniciar el tema de las elecciones de las asociaciones. Uno, ¿cuál es la relación o cómo se trabaja, digamos, en esas distintas instancias que mencionaba, tanto las autoridades de las universidades, las agrupaciones de las distintas universidades, tanto la pública como las privadas? Digamos, ¿cómo o cuál es esa relación? Y segundo, tomando en cuenta pues todos los errores y toda la polémica que pues aquí el gremio de Rodrigo en su colegio profesional genera, y que de hecho lo discutía con un amigo, es que el tema de la pensión que te dan realmente es un beneficio, o sea, sopesándolo con cómo está cooptado el Estado y cómo muchas de las deficiencias parten del colegio de abogados. A partir de ahí, digamos, de todas las lecciones, los errores y todo lo que se ha hecho mal, por ejemplo, en el colegio de abogados, ¿qué lecciones podría aprender el colegio de economistas, contadores, administradores de empresas para no repetir esos mismos vicios? Pues desde la perspectiva nuestra creo que es bien importante reconectar a las instituciones con sus membresías, ¿verdad? A las universidades, con sus comunidades de docentes, estudiantes. Y en este caso a los colegios profesionales reconectarse con sus agremiados, estimular esos puntos de contacto y también hacer que estas instituciones sean relevantes para la vida profesional, ¿verdad? Es necesario profesionalizar, dignificar, proteger las profesiones y contribuir a desarrollarlas, porque no se trata solo de reservar que tales o cuales cargos sean para tales o cuales profesiones, sino que las personas egresadas de estas profesiones pues tengan esas calidades. Y para eso pues los programas de actualización, de formación, de capacitación, que son tan vitales ahora que vivimos en una era de aceleración tecnológica que nos impone retos a todos, creo que son factores importantes. Yo creo que es importante distinguir entre las necesidades de los agremiados y que esas no han estado atendidas de la manera más adecuada y eso explica en parte la apatía por mantenerse colegiados, por mantenerse activos y también las aspiraciones que cualquier guatemalteco de cualquier gremio debe de tener para que sus desarrollos tengan un contexto adecuado para ello. Imagínense que viviendo tantos problemas a nivel de corrupción, a nivel de políticas públicas, pues es un reto importante para los profesionales, los compañeros auditores, los compañeros administradores, los mercadólogos y no digamos los economistas, ¿verdad? Entonces es una cuestión de reconectar al colegio con su membresía, con sus profesionales y también con la esfera nacional en la que le compete emitir opinión, hacer presencia, hacer incidencia. Juan Alberto, todavía tenemos algunas preguntas que nos están enviando en redes sociales, otra que quisiera hacerles yo. Si nos pudieran aguantar un momentito, vamos a pausa comercial y volvemos con ustedes con la entrevista, ¿les parece bien? Por supuesto. Muchas gracias, volvemos entonces después del corte a Poplitics con nuestra entrevista.
ovejas. Jamás. Radio Infinita. Hola, soy Juan Luis Font. Información, análisis y debate con criterio. Pedro Trujillo, con todos ustedes amaneciendo, que no es poco, un abanico amplio de entrevistas, debates, análisis con criterio. Soy Claudia Méndez Arriaza. En una era donde abunda la información, acá encontrará las noticias con análisis, resumidas y sobre todo con criterio. Somos la mejor oferta que usted podrá encontrar en la radio y también transmitiendo por televisión. Todas las mañanas de 6 a 9 en punto en Radio Infinita. Con criterio. Acompáñenos. Soy @YodaMunguía. Mi trabajo y mi vida social dependen del internet. Hice cuentas y en lugar de pasarme un plan más caro, mejor me pasé a Claro. Ahora, gastando menos, tengo un plan con más gigas, más redes ilimitadas y hasta más rápido. No hay que ser un genio, compara y verás. Claro te da más. Cámbiate tú también y recibí más en tu plan con smartphone incluido. Huawei P40 Lite, LG K62 o Galaxy A21s con 20 gigas por 299 quetzales al mes. Todos los planes incluyen redes, música y llamadas ilimitadas. Adquirilo en puntos de venta. ¡Claro que sí! Toda la tranquilidad en un solo seguro de gastos médicos. Accesible y flexible según tu estilo de vida. Medic de Universales. Regresamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos de vuelta a este jueves de Politics. Ya está con nosotros Alejandro, después de casi los segmentos. En cabina también Luis, un servidor, y Rodrigo. Y tenemos una entrevista sumamente interesante hablando del Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala, por no decir el nombre más extenso. Y tenemos todavía algunas preguntas que nos están llegando en redes. Si se la pudiera extender directamente al doctor Velázquez. Nos pregunta el gran amigo Fabián Juárez. Opinar alrededor de la necesidad aún de los colegios profesionales en la actualidad. Sí, perdimos el audio un momentito. ¿Pudiera repetir su pregunta? ¿Cuál es la necesidad, o cuál cree usted que es la necesidad todavía de tener colegios profesionales en la actualidad, a pesar de las grandes críticas que no solo le hemos hecho en esta entrevista, sino en otros espacios? Bueno, la finalidad de los colegios pues era aglutinar a las profesiones y fortalecerlas, ¿verdad? Precisamente promover que esas profesiones se desarrollaran de una manera adecuada, que los agremiados tuvieran ese entorno para poder desempeñar sus funciones y que éstas contribuyeran al ejercicio de las mismas. Esa es la función de los colegios profesionales, que sus agremiados puedan seguirse perfeccionando, puedan seguirse conectando, puedan seguir accediendo a los puestos donde más eficientes pueden ser. Recuérdense que en Guatemala existe una fuerte desconexión entre la formación y los puestos de trabajo, ¿verdad? Existen muchas personas que desempeñan trabajos para los que no han sido formados. Y si lo hacen muy bien, pues qué excelente. Pero el mejor sello de garantía es el que otorgan las universidades que proveen de ciertas habilidades técnicas y cognitivas para que su trabajo sea mucho más efectivo, mucho más eficiente, mucho más productivo. Y para crear esas condiciones es importante que existan estas instituciones. Desde luego siempre va a ser un motivo de discusión si pueden ejercerse, si todas las personas pueden ejercerse con absoluta libertad en el ámbito laboral de su preferencia. Sin embargo, tomen en cuenta que el conocimiento es sumamente amplio, sumamente diverso. Y la realidad conlleva a que sea necesario
especializarse, formarse en áreas específicas donde esa productividad sea más beneficiosa tanto para el agremiado como para la sociedad en la que desarrolla sus funciones. Esa es la importancia y la necesidad. Ahora bien, siguiendo con la misma línea, me surge otra duda más. Y ya que pues establecimos que sí existe una importancia de los colegios profesionales, que sí es obligatorio pues agremiarse, vemos cómo los colegios profesionales, y yo lo veo mucho desde la perspectiva del Colegio de Abogados y Notarios, pero creo que ningún colegio se salva de esto, que los colegios han cumplido con un rol más que nada político, participando en comisiones de postulación y en designación, como usted mencionaba, en el caso del Colegio de Economistas, dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cumplen un rol político y ha hecho que los colegios profesionales se hayan politizado, que hayan sido en algunos casos cooptados por personas que tienen intereses en estos procesos de designación. En el caso particular del Colegio de Economistas, la designación del Contralor General de Cuentas, esa comisión de postulación, el SAT y otras más. Pero cumplen un rol político. Sin embargo, hay otros roles que también cumplen los colegios profesionales y hay una infinidad, y hay muchos que mencionan la ley de colegiación profesional obligatoria, entre ellas promover el mejoramiento cultural y científico de los profesionales, vigilancia y promoción ética de los profesionales también, y otro montón más. Sin embargo, hemos visto cómo los colegios profesionales únicamente se han limitado a temas políticos y en sus otras funciones pues tal vez no son visibles o han desaparecido. ¿Cómo se puede saldar esa deuda que un colegio profesional, en este caso el Colegio de Economistas, cómo se salda esa deuda con los agremiados? ¿Cómo poder cumplir con esas funciones más allá de solo las políticas? Y tal vez vemos si ya logró resolver el doctor Velázquez el problema con el audio para que él nos pudiera responder esto. Ahora sí los escuchamos a ambos, creo. Bueno, mientras la cuestión que mencionó Alejandro, eso me pareció bien interesante, contrastándolo con el diagnóstico que hacía Juan Alberto, la cuestión de la apatía profesional desde su concepción, valga la redundancia, cuando uno empieza el trayecto universitario. No sé si a ustedes, bueno, a ustedes seguro que sí, pero a nosotros en ningún momento fue clave, digamos, de la cuestión formativa el que existía el proceso de un colegio de profesionales, que nosotros estamos anexados al colegio de abogados. Y la pregunta que hacía Alejandro, y que a mí me pareció una de esas causas de la apatía, que es cómo desde el estudiantado activo se puede lograr hacer el vínculo directo con la participación para eventualmente llegar a los colegios profesionales, que no es únicamente el de cuestión de ciencias económicas o únicamente de ciencias jurídicas, ¿no? O sea, en todo ejercicio profesional creo que es interesante este vínculo, que tristemente no sucede, pero que puede ser un acercamiento interesante para generar esa empatía o esa participación necesaria para generar los cambios. Pues esa es la vía, esa es la única vía, creo, la participación. Entonces, generar esos vínculos desde muy pequeños en el semillero, pues también creo que tiene mucha importancia. Me confirman si ya tenemos todavía el último audio. Ahora sí, Juan Alberto, si todavía logró escuchar la pregunta de Rodrigo, o hacemos que se la repita. No, está bien, la escuché, gracias. Sí, ese es un aspecto ya formativo y también de naturaleza cultural que se ha venido imponiendo en los distintos niveles educativos. Si ustedes recuerdan,
los centros de nivel preuniversitario tenían una alta participación en la problemática que vivían ellos como estudiantes y también de las dificultades económicas que tenían y que logró, por ejemplo, luchas importantes como haber logrado un subsidio estudiantil, ¿verdad? Que si algo es muy bueno que subsidie un país es la educación, porque sigue siendo la ruta esencial para el desarrollo. Eso pues se ha venido perdiendo en medio de las diferentes coyunturas políticas e institucionales que ha vivido la sociedad. En el caso de las universidades, también en las universidades privadas existen asociaciones, en la universidad pública existen asociaciones, pero el estudiantado se ha venido apartando de estas instancias. También ha venido perdiendo conexión con su realidad debido en mucho al desarrollo de estas tecnologías de información y comunicación que lo ponen en contacto mucho más con un mundo virtual que con un mundo real. Entonces no es extraño encontrar, por ejemplo, preguntarle a una persona que diga qué continentes existen y diga que uno es Sudamérica, por ejemplo, si ustedes recuerdan esa situación. Esto se ha venido agravando sobre todo con un espíritu basado en una concepción de la tecnología como paradigma que ha hecho que también muchos cursos, muchas áreas de formación que tienen que ver con la sociedad, con el ambiente incluso, hayan cedido espacio a disciplinas técnicas que reducen a los profesionales al desarrollo de ciertos procedimientos, cuando es importante tener una concepción, una formación cultural de entorno que además de la especialidad le permita ver al universitario cambios, no solo para ser mano de obra calificada, sino para contribuir a diseminar el conocimiento y a la información hacia aquellos que no la tienen, ¿verdad? Eso creo yo que es fundamental. Y ha venido aconteciendo ese deterioro también en el sentido de tratar de que el estudiante absorba cada vez más áreas de información, cuando ahora también es bien importante aprender a discriminar la información, a tener un criterio más sólido que permita poder establecer qué cosas tienen un efecto positivo y cuáles tienen un efecto negativo, además de tener una concepción más allá de un carácter individualista, una claridad de su función en un contexto del que no puede desprenderse, no puede perder y tampoco puede perder su colectividad. Muchísimas gracias, Juan Alberto, por tomarnos la entrevista. Hacemos las disculpas necesarias del caso con el doctor Velázquez porque no logramos entender que él es el problema técnico. Abrimos desde ya el espacio para volver a tener una entrevista con su persona y seguir hablando del caso y darle seguimiento a los pasos que sabemos que se nos vienen con el colegio. Pero a ambos muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la entrevista y por su participación. Y nosotros acá en Publitics pues vamos al último corte y venimos de regreso al último segmento para hablar de un tema que le apasiona mucho a Alejandro. Nos quedamos, volvemos a Publitics Radio. Estás entre inusuales. Radio Infinita. Hablamos inusual. FM 100. Con Intermú, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado sin importar la ubicación o destino.
30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermud.com. Con Intermud, mudarse es fácil. ¿Qué estás viendo, mijo? Los defensores. Pero si es un anuncio de Incaparina. Por eso. Vitamina D, zinc, vitamina B12, ácido fólico, hierro, vitamina A, calcio, niacina, tiamina, riboflavina, proteínas, energía, fuerza y salud. Sí, con todo esto defiendes tu sistema con cada sorbo de Incaparina. Toma Incaparina todos los días. ¿Para qué abrir una cuenta en línea? Para que puedas pagar todo desde donde te encuentres, transferir a otras cuentas y hacer lo que más te gusta en tus tiempos libres. Más rápido, más fácil, sin papeles. Desde BI en línea app. Abre tu cuenta hoy. Banco Industrial. Siempre de tu lado, siempre hacia adelante. ¿Están medio conectados? ¿No están conectados? Bienvenidos de vuelta al último segmento de este jueves de Politics con Alejandro, Rodri y Luis. Alejandro se está hasta frotando las manos porque vamos a hablar de la última noticia que teníamos pendiente. Se la dejamos reservada porque nuestra vicepresidenta Kamala Harris aparentemente nos va a visitar en los próximos meses para hablar específicamente en temas de migración, que justamente el martes Alan y Fabián lo estaban debatiendo temas de migración y remesas con Pedro Pablo Solares. Viene como anillo al dedo un poco para la conexión, pero Alejandro, por favor, el micrófono es tuyo. ¿Qué te parece la visita de nuestra vicepresidenta? No, pues es un plan que se anunció esta semana, la vicepresidenta Harris. Que por cierto, después, salió el presidente Yamatei diciendo que él había sido quien la había invitado. No sé si vieron después en el espacio de la noticia. No, sí, es un poco cómico ver cómo... digamos nosotros desde nuestro hay un quiebre, digamos, en las formas, Claro. pero realmente el fondo, y es que aquí, digamos, podemos hablar de progresismo, podemos hablar de conservadurismo, realmente el approach gringo es, y el enfoque de la discusión es reducir la migración irregular desde el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras, hacia Estados Unidos. Las formas cambian, el muro, no muro, el tema de las jaulas, ahora ya no son jaulas, sino que son contenedores, digamos que medio arregladitos, pero digamos que es la misma cosa. Claro. Y obviamente el tema es un tema sumamente politizado allá, y muchas veces nosotros como países centroamericanos nos terminamos quedando a la expectativa de qué es lo que se va a dictaminar desde el norte. Realmente creo que el presidente y su afirmación de decir yo la invité, creo que es un poquito afirmarse él al espejo y decir soy bueno. O sea, yo lo hice, yo lo hice pasar. Yo hice que esto pasara. Gracias, Bukele. Gracias allá en Honduras también por sí, que luego viene a todo el Triángulo Norte, pues sí, no es que... Y que realmente la crítica republicana allá en Estados Unidos vemos que pues quienes están liderando la discusión desde la oposición republicana es el polémico senador Ted Cruz, quien pues a partir de todo el tema de Trump y tratar de asumir él esa figura como el representante del trumpismo tras la caída de Trump, que la verdad ha tenido pues bastantes matices ese rol que ha jugado, y realmente llegó a la frontera cuando realmente ahora parece que los republicanos parecen ser los paladines de los migrantes
indocumentados centroamericanos y están documentando cómo las condiciones inhumanas en la frontera parece que no están cumpliendo con todas las expectativas que la nueva administración prometía. No. Y que realmente esto ha sido un tema que no logra llegarse a un acuerdo bipartidista, ¿no? El tema de la migración es un tema muy político, es un tema sumamente político, y que cuando han estado los republicanos no ha pasado nada, cuando han estado los demócratas tampoco ha pasado nada. Que parece que ahí sí está el acuerdo, un poco sobreentendidos están ambos partidos de que no la pasa cuestión. nada. Exacto. Porque genera un caudal electoral. Pero digamos, el bloque demócrata tiene una imagen que tiene que solidificarse afuera y tiene que mantenerse, digamos, en esta cuestión un poco más progresista en términos de formas, sí, claro, y en términos de formas. Y de hecho, una de las grandes críticas que se da, digamos, a esta visita que la vicepresidenta Harris, vicepresidenta Harris, nuestra vicepresidenta Harris anuncia, es precisamente venir al Triángulo Norte porque fue designada por el presidente Biden para venir a abordar la discusión sobre las causas estructurales de por qué la gente realmente se va, porque hemos tenido, y ustedes pueden ver, distintos acercamientos o distintas formas de abordar la problemática. Digamos, por ejemplo, se vino desde la época Obama, más o menos se trató de hacer este outsourcing de la seguridad fronteriza, trasladando mucha de las competencias a México en mucha infraestructura. Se montaron muchos puestos policiales, muchos retenes por todos lados, digamos, en la parte de la frontera sur mexicana. No ha logrado ser un éxito. Y tampoco los flujos de dinero han funcionado, digamos, del todo bien, sobre todo con la clase política imperante, no solo en nuestra querida Guatemala, sino también en el resto de nuestros países vecinos. Entonces, parece ser que ya el tema no es tanto a trabajar directamente con los gobiernos, aunque tienen que hacerlo, pero digamos que es un poco más a, bueno, qué hay que hacer y cuáles son, digamos, las distintas áreas para realizar esas inversiones a través de, digamos, muchísimas de las ONGs norteamericanas, porque mucha de la cooperación y la gran mayoría de la cooperación norteamericana se ejecuta desde sus mismas ONGs, precisamente porque saben que darle el dinero al gobierno pues no suele realmente ser garantía de absolutamente nada. Otra de las críticas desde la oposición republicana en Estados Unidos es por qué nuestra vicepresidente Harris va a viajar a el Triángulo Norte cuando parece ser que el tema de la frontera sur con México es un tema muy preocupante. Ya vimos a varios medios, vimos a Fox News, ya se fue a meter ahí, Ted Cruz ya fue incluso la vicepresidenta Harris no pudo dar una respuesta en relación a la situación de la frontera sur de México cuando le preguntaron y si iba a hacer la visita también. Exactamente, y de hecho no hay claridad ante esto. De hecho la chibolita se la tiraron al secretario de Homeland Security, que va a ir a ver, parece que él es el que va a ir a ver qué está pasando en la frontera sur. Entonces vemos, digamos, muchísima ambivalencia. Obviamente, en términos de narrativas, los republicanos están aprovechando esta promesa siempre de que los demócratas suelen ser bastante más flexibles en términos de las formas, pero realmente tenemos más de lo mismo. Tenemos una situación humanitaria compleja en la frontera. Vemos que en nuestros países ni les interesa ni les importa el tema de la migración. O sea, media vez se vayan, pues ya no es problema nuestro. Y luego, eso sí, cuando se mandan las remesas, como se pudo platicar en el programa del martes, pues nuestras autoridades celebran con bombos y platillos como que fuese parte de una política pública el tema de generar migrantes para que caigan remesas en el país. Entonces es un tema que vemos muy, digamos, muy cómodas a las autoridades, muy poca. Yo veo al final de cuentas que va a haber muy poco campo de acción de las autoridades locales para poder, digamos, sentarse a la mesa, sobre todo contando las diferencias en términos de capacidades que tiene el gobierno de Estados Unidos con nuestros gobiernos del Triángulo Norte. Es muy probable que posiblemente se trate de llegar a algún tipo de acuerdo individual por país, porque hemos visto que
digamos, ya manejándolo con un enfoque más regional, que tal vez va a haber un componente regional, pero tratar de sentar a los 3 países en la mesa, a tratar de resolver los temas, realmente genera muy pocas soluciones. Pero podemos hablar de un acuerdo como tal, como se ve y según la percepción que yo tengo es que nos vienen a jalar las orejas. Aquí en Guatemala las cosas están haciendo mal, ellos quieren venir y nos dicen vamos a ir a atacar la corrupción, la violencia, la seguridad alimentaria. Es casi un tema de que ellos van a venir a poner el orden en la casa. A poner el orden en la casa más que sentarse con las autoridades y venir a decir, bueno, pues lleguemos a un acuerdo, veamos qué hacemos. No creo que esta primera visita es un poco más de reckoning. Es un poco reconocimiento. más, exacto. Sí. Incluso, y con esto tendríamos que cerrar, muchachos, yo me recuerdo algo particular que dijo Pedro Pablo el martes, y es, en marzo, las remesas llegan a niveles estratosféricos que no habíamos tenido nunca antes, que casi en cuestión de un mes superamos lo que la administración Biden quiere mandar a Guatemala para un año de lo que supuestamente intenta mitigar las causas de la migración. Entonces, contrastando eso con después viene Kamala Harris y dice, el punto de esta visita es ir a darle una especie de esperanza a los migrantes de que si se quedan en Centroamérica las cosas pueden ir bien, y luego das este contraste, entonces, pues, te queda un poco de un mindfuck de qué es entonces lo que está pasando y a qué venimos. Sí. Pero bueno, tenemos que cerrar con esto. Aprovecho para hacer el espacio publicitario porque Alan no nos acompaña hoy ni nos va a estar acompañando en estos días porque él está empezando, junto con Escuchemos Guatemala, el espacio de los diálogos ya de reconocimiento en distintas áreas y regiones del país. Van a estar sucediendo a partir de hoy, que están en Quetzaltenango, y en los próximos días a través de las redes de Escuchemos, dentro de los que Publitix pues somos parte, solo que no todos cabemos en el carrito, entonces y alguien tiene que quedarse cuidando el changarro, así que aquí estamos nosotros. Pero muchísimas gracias, Ale, gracias, Rodri, estamos a las órdenes siempre y nos vemos el próximo martes, como siempre, de 11 a 12 aquí por Radio Infinita. Gracias. Sí.